Hoy día es 8 de enero, el primer Caiguazum, la primera reunión editorial del año. Nos acompañan casi todos los jugueros. Gustavo Rodríguez no nos va a poder acompañar, entonces lo estoy suplantando en la labor de manejar esta reunión editorial. Entonces, como ninguno seguramente tiene tema, porque viene con enero, con la cabeza vacía, vacaciones, verano, qué rico, el sol, y la demás, mucha resaca, mucho panetón, ¿por quién empezaremos? A ver, por la que más se ríe, por la que, ya, a ver, ella, la chancona, ella levanta la mano. Ya, pero yo tengo trampa, pues, porque yo tengo que hacer tú tienes trampa para porque, hoy. claro, tú siempre tienes una semana adelantada, tú tienes trampa. Claro, yo siempre tengo trampa. Entonces, esta semana voy a escribir sobre un tema en el que Hugo ya ha escrito, y ha escrito muy bien, sobre la importancia de los profesores, la importancia de la enseñanza, un poco a propósito de la reapertura de los colegios, el debate sobre la reapertura, si va a ser 15 de marzo, 30 de marzo, y por la arqueología personal que encontré esta carta que me escribió mi profesor de tercero de primaria, que fue el que me diagnosticó con mi dislexia. Entonces voy a hacer una reflexión sobre eso, sobre la importancia del profesor, la importancia de la enseñanza y también las diferencias de capacidades, ¿no? Ahora, justamente antes de esa reunión, Dante me estaba preguntando cuánto me demoraba en escribir y le contaba que yo escribo muy rápido. Y eso también es una de las cosas de mi dislexia. Como yo tengo muy mala ortografía y temas con sintaxis o lo que sea, escribo muy rápido, pienso muy rápido, hago todo muy rápido. Y esa también es parte de mi dislexia. Así que bueno, haré algo sobre eso para esta semana. Y para la próxima, que en realidad es lo que estas reuniones son, todavía no estoy muy segura. Ya estaremos quizás cerca al aniversario de Lima, que es algo sobre lo que usualmente escribo a mediados de enero. Así que algo de eso escribiré. Escúchame, a mí me parece fascinante leer sobre la historia personal de la dislexia. Eso me parece un temón, ¿no? O sea, a mí me encanta eso. Y las anécdotas que eso produce, ¿no? No sé, confusiones en el colegio, esas cosas me parecen entrañables, ¿no? Sí, y para mí fue siempre bien bacán porque yo lo supe desde muy chica. O sea, a mí me diagnosticaron de la dislexia a los 8 o 9 años. Justamente porque este profesor se dio cuenta que la distancia que existía entre mi capacidad oral y mi capacidad de escrita era inexplicable. Y después, eso fue en México. Después, cuando vine al Perú, la directora del colegio le dijo a mi mamá que nunca le dijera a un profesor mío que yo era disléxica. Entonces me pasé todo el resto de mi escolaridad disfrazando la dislexia. Ya, como a mí me pasaba con la sinestesia, que también no sabía qué era lo que me pasaba. Era bien raro eso también en el colegio. Cuando veías los colores en las letras. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo te diste cuenta? Cuando empezaste a leer. No, me di cuenta de una manera bien curiosa, como jugando con un amigo. Sí, yo pensaba que todo el mundo le pasaba lo mismo, pero no. Pensaba hasta grande, ¿verdad? A veces me olvido que la gente no, a veces, aún hoy me olvido, y pienso, me expreso como en maneras, ese olor es bien azul, ¿no? Entonces, la gente ¿cómo? Y no, me cuesta entender que la gente no entienda eso, o sea, hasta ahora. Claro. Sí. Pero quizás deberíamos explicarle a la gente lo que es la sinestesia. Sí, aunque no hay una explicación tan así absoluta y clara, es un poco misterioso, pero sí, claro. En algún momento voy a escribir de eso también, por supuesto. Sí. Pero es como atribuirle sensaciones a los colores y a las palabras. Es como un crossover de sentidos. Eso es. Sí, pero si empezamos a escribir todo sobre nuestras cosas raras esta semana, la semana freak de Jugo de Caigua. Claro, Jugo de Caigua va al manicomio. Sí, pero bueno, o sea, es interesante porque son diferentes cosas. Yo la otra cosa que tengo es que tengo una memoria que me tardó muchos años en darme cuenta que no es promedio. O sea, yo pensaba que todo el mundo se acordaba igual que yo de las cosas. Ya. Que también le han puesto un nombre eso. Se llama hipermnesia. O memoria idética. Sí. Claro. Pero no es una memoria, digamos, necesariamente fotográfica, sino claro. que lo marco en el tiempo y queda
O sea, no es perfecta, obviamente, pero es bastante precisa y las personas siempre se sorprenden. ¿Cómo te puedes acordar de eso? Y me acuerdo con una precisión. ¿Y eso no es parte también de tu oficio, de tu...? Bueno, ayuda mucho para el oficio, pues. Sí, claro. Pero Porque también además lo las desarrollas fechas, más, ¿no? Claro. exacto, la desarrollo más. Pero, por ejemplo, la contraparte es que mi dislexia es muy pronunciada con los números. Me saltan los números cuando los leo. Entonces, mis matemáticas son atroces. De las 4 operaciones, la única que puedo hacer es sumar más o menos hasta dígitos de 20. Sí, Yo soy terrible también, terrible. ahora lo que está pasando es que, por ejemplo, sobre todo en TikTok, hay como mucha explicación de, por ejemplo, dislexia, déficit de atención, y ahora hay como un pico de autodiagnósticos, y hay un pico de personas yendo a psicólogos o sea, otro tipo de profesionales diciéndole, yo tengo esto, ¿no? Porque he visto este síntoma, y es interesante porque entonces no saben, o sea, hay veces que sí te dicen, ah, sí, es verdad, y te diagnostican, pero hay otras veces que dicen, no, no es cierto, o puedes estar como prestando más atención a ciertos síntomas porque como que TikTok te ha convencido. Hay ahí como, está cambiando las definiciones también. Qué El loco, otro tú día, sabes que El autismo, ¿no? cuando me diagnosticaron a mí, mi tía dijo, ay, pero eso es lo que yo he tenido toda mi vida, que decían, esta chiquita es muy distraída. Sí, claro, yo creo que parte también un poco de la tendencia y de lo que la gente empieza a hablar sobre un tema y todo el mundo se siente con lo mismo y ya todo el mundo se autodiagnostica. O sea, yo me acuerdo, todo el mundo ha sido bipolar, todo el mundo ha tenido 1000 cosas. el otro Es día verdad. leí un post que me gustó de el historietista Jesús Cosío, que es bien renegón por sí mismo, ¿no? Pero que citaba una entrevista que había hecho, creo que Rafa León, a un chico que es actor y mago, no sé qué se llama, Jesús algo, ¿no? Al Zamora. Ya, Zamora. ese pan. Entonces, en la entrevista, Rafa le pregunta algo como, tú eres como muy magnético de la limpieza. Entonces el chico, él dice, soy TOC de la limpieza. Entonces, limpio, no sé qué, no sé qué, y no puedo soportar no sé qué cosas. Y a lo que alude Jesús es que es exactamente lo que están diciendo, ¿no? Como, no tienes TOC, loco. O sea, lo que tienes es Me gusta la cierta manía, limpieza. Claro. quizás hasta cierta manía. Cierta manía a lo mejor, pero... Correcto, Así es, toque es otra cosa. el toque es otra huevada. Entonces lo que estás haciendo es como banalizar Exacto. y distorsionar y no poder ayudar mucho a las personas que realmente tienen TOC, pues, ¿no? O sea, lo mismo un poco como decir, ya en una cuestión ya como socialmente aceptada, decir que estás deprimido, ¿no? O sea, y no estás deprimido, estás triste, estás melancólico, no estás deprimido, ¿no? Estás Claro, bajoneado. claro, entonces, Sí, pero lo del claro. tóxico me pareció bien interesante esa observación. Y es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Ese chico es bipolar, ese chico tiene TOC, ese chico tiene déficit de atención. No, no tiene. O a lo mejor, Claro, pero no es así tan... hasta que no lo diagnostiquen. Claro, claro. Así es, y Claro. lo que decía Ale, ¿no? Romantizar los diagnósticos. Sí, claro. Claro. Es que romantizar los diagnósticos es exactamente lo que decía este Jesús diciendo que tenía TOC. Digamos, ¿no? O sea, no tienes TOC, loco. Y O un sea, y Y la lo poco, otro gente es que que no un es, poco no es yendo... binario el asunto, ¿no? O sea, no es que lo tienes o no lo tienes, sino que seguramente hay espectros. Sí, Y ya exacto. a partir de cierto umbral es que ya se dice, uy, esto sí es Ya, claro, considerado clínicamente serio o requiere atención especializada y tal. Pero y todo lo demás, pues no, es simplemente la diversidad humana. No somos más Así algo. es. Y eso sí, pasa también con la dislexia, que además es muy variada y se manifiesta de muchas formas. Y yo ya después de mucho más grande, ya como profesora universitaria, finalmente, porque además me pasé años disfrazándola y cubriéndola y tratando de sobrevivir pues en un mundo hostil ante los disléxicos. Y ya cuando tenía mi puesto en la universidad dije, no, yo la verdad, un colega mío de arqueología dijo, yo soy disléxico. O sea, esto que me están explicando en una reunión de departamento, qué sé yo, esto que me están explicando para mí es complejo porque soy disléxico. Y entré en todo un grupo de académicos que somos disléxicos. Y fue bien interesante porque, claro, hay mucha diversidad y llegar a ser académico y siendo disléxico tiene pues toda una serie, tienes que superar toda una serie de barreras, ¿no? Porque cada uno tiene sus diferentes
facilidades o dificultades con ciertas cosas. Y me sorprendió el gran número de arqueólogos disléxicos que conocí. Vaya. Sí, porque muchos de los disléxicos tenemos una capacidad espacial diferente, o sea, pensamos, es una neurodiversidad en el fondo, ¿no? Pensamos de una manera diferente, entonces tenemos, cómo manejamos el espacio y el tiempo es diferente. Otra vez, como decía Dante, uno siempre piensa que como uno piensa, piensan los demás, y te vas dando cuenta pues que la gente piensa de maneras diferentes, ¿no? Y regresando un poco a lo que vas a escribir, Nata, qué importante es tener efectivamente que un profesor o la persona que, digamos, está a cargo de un grupo de alumnos pueda efectivamente diferenciar, pueda darse cuenta y apoyar, ¿no? a los alumnos. O sea, justamente qué difícil debe ser y es efectivamente tener que ocultar un problema cuando a lo mejor tienes otras ventajas sobre lo que tienes. Entonces, buscarle lo positivo también, ¿no? Sí. Me parece monstruo. Sí, me parece monstruo leer sobre tu experiencia de la vaina. Sí, sobre todo que tuve otro profesor ya de mucho más grande hacia finales de mi época escolar que siempre me decía, ¿por qué no puedes escribir como hablas? Porque siempre fui muy articulada y hablaba con mucha claridad y ganaba todos los debates, o sea, oralmente me podía expresar con una facilidad pues increíble y a la hora de traducirlo en el papel no se podía, no reflejaba, pues, que era lo mismo que había descubierto este otro tipo años antes. Y a mí eso me marcó mucho, por muchos años de manera muy negativa, como no puedes escribir. Y yo lo que quería era escribir, siempre mi ambición era ser escribir, escritora, lo que quería era escribir. Y fue muchos años más tarde en que entendí lo que realmente me estaba queriendo decir, que es escucha tu voz y escribe como hablas. Y entonces no fue hasta que yo pude dar ese paso, hasta que pude entender lo que realmente me había estado diciendo, que no era una crítica, sino era una manera de pensar diferente de cómo me aproximaba a la escritura. Así que sí, va a ser sobre eso. Ok. Interesantísimo, efectivamente. A ver, seguimos entonces vamos con el lunes. No, sí tengo tema. Alejandra Ruiz León, a ver. De hecho, tengo varios temas, pero son un poco difíciles de cubrir, entonces no sé. Pero lo que voy a escribir es sobre, otra vez, las vacunas y la menstruación, porque ya han salido 2 estudios que hablé en mi primer post y estaba esperando los resultados. Y los resultados son los que más o menos esperaban. El primero, que era el estudio de España, el de Málaga. Ese, bueno, es que no era un estudio, era una encuesta, era un Google Forms. Entonces, claro, no es un estudio que tú coges una parte de la población y ves qué le pasó, sino que las personas que estaban más propensas a ver cambios iban a completar. No representativo, finalmente. Entonces, en ese era un 70% de mujeres experimentaron cambios, ¿no? Y de hecho yo vi varias publicaciones en redes como 70% de mujeres han experimentado cambios en su menstruación después de la vacuna. Pero otro que es un poco más grande, que ha salido en Reino Unido, dice que no hay información concluyente. O sea, sí hay cambios en algún grupo, pero los cambios son tan diversos que no se puede establecer una relación directa, pero probablemente sí van a cambiar. O sea, lo que se está tratando de hacer es que en los prospectos de las vacunas se incluya, puede haber cambios como en la menstruación, porque mucha gente no sabe, entonces va a vacunarse y luego experimenta algún cambio y se asustan. Entonces, si está dentro, por ejemplo, del conocimiento informado, es bueno, ¿no? Y hay otro tema que es el problema con ese estudio, es que en Estados Unidos sí cumplieron los 21 días. Entonces, por ejemplo, si se te ponen la vacuna, las 2 dosis dentro del periodo, de un periodo, hay más cambios. Pero en Reino Unido, como era en 8 semanas, se ha visto menos cambios, porque solo es una vacuna en un periodo, en un ciclo, y otra en otro, ¿no? Entonces, esto también es como, o sea, la metodología de los estudios es difícil comparar y establecer una norma para todos los países, ¿no? Porque en verdad los resultados son súper diversos, y también nadie va a la vacuna planeando en qué etapa del periodo menstrual estás, ¿no? Entonces, ese es un tema. Y el otro que probablemente escriba la próxima semana es que ahora hay bastantes médicos. Bueno, ahora está cambiando la percepción que el COVID no es una enfermedad respiratoria, sino es una enfermedad cardiovascular. Entonces es todo un concepto diferente, ¿no? Entonces es un poco entender que hemos cambiado la evidencia, pero ahora se está tratando de ver como si fuera una enfermedad cardiovascular que afecta a los pulmones y no viceversa, ¿no?
pero no entiendo mucho la literatura, entonces me falta. Tienes que hacer tu tarea para la próxima semana. Sí, pero es interesante cómo vamos a ver ese concepto, ¿no? Porque incluso si el COVID es una enfermedad cardiovascular, incluso hay mayor énfasis en las vacunas, porque algunas personas decían, no, yo sufro el corazón y si me vacuno me puede dar miocarditis, pero si ahora el COVID la vemos como una enfermedad cardiovascular, incluso si no te vacunas estás en mayor riesgo, ¿no? Porque justo es el área que te preocupa. Entonces no sé si se van a cambiar protocolos, cosas así. ¿Ya? Interesante. Y en esto de COVID o vacunas y menstruación, ¿se ha discutido algo de COVID o vacunas y fecundidad? Sí, entonces ese es uno de los temas porque porque ese tipo de estudio preocupaba, porque la gente decía, si no sabíamos que el COVID podía afectar a la menstruación, no sabemos si el COVID afecta a la infertilidad o la fertilidad, y esto es completamente diferente, y entonces no afecta, y de hecho ahora hay una cantidad bastante grande de mujeres embarazadas, o mujeres que han quedado embarazadas, o que querían quedar embarazadas. Entonces también hay otro tema que... hay un cierto desconocimiento, ¿no? Entonces la gente dice, ay, ¿qué pasa que si aquí a 10 años me vuelvo infértil por la vacuna, ¿no? Y realmente no funciona así, la vacuna no te va a hacer infértil, pero esa es una de las preguntas, y de hecho gran parte de las mujeres que no se vacunan es por ese miedo, ¿no? Pero no hay evidencia al respecto. O sea, Y también ¿en Perú ha pasado? Dale. No, perdón, Dale. también he escuchado gente que está ahora que se va a vacunar a niños más chicos pensando, bueno, ¿y cuáles serán las secuelas a largo plazo? Y no sabemos, y mis hijas, y qué sé yo, y hay muchas dudas ahí. Sí. Sí. Estoy tratando... Dale, Hugo, dale. No, yo estoy tratando de buscar un tweet que vi hace como un par de meses de Fernando Fernández, si no me equivoco, que ponía la fecundidad a lo largo del tiempo, distinguiendo zonas rurales de urbanas en el Perú. Y hay unos patrones bien raros y bien diferenciados, bien marcadamente diferentes. Cuando llegó la pandemia, como que la fecundidad cayó en zonas urbanas. Y pasaron 1 o 2 trimestres y aumentó muchísimo, pero en zonas rurales. ¿Tan aburridos, pues, Hugo? Pero allá en las zonas rurales, no en la ciudad. Sí, y de hecho hay gente que también decía que la vacuna les había hecho quedarse embarazadas, y hubo como un mito, ¿no? Y sí se ha visto como un pico en algunas personas, pero se piensa que es más por algo como psicológico, o sea, que cuando se empezaron a vacunar, vieron como que, la vacuna ya es el fin de la pandemia, ya puedo tener hijos otra vez, ¿no? Entonces, pero eso, o sea, la data no es una cosa causa la otra, ¿no? Sí. Y eso es lo que nos cuesta entender, creo que como público, ¿no? Igual no se están haciendo estudios, digamos, con la misma metodología, hablando de vacunas y menstruación, como para ser concluyentes con los estudios. No, y lo que dije en el primer artículo es que tampoco, no todo el mundo se fijó, o sea, tendrías que haber cogido a gente antes que se vacunen, ¿no? Entonces también hay un problema de percepción, hay un problema de data, y en general hay un problema de con qué lo comparo, ¿no? O sea, cuál es lo normal o cuál es lo estándar, eso tampoco hay. Complicado. Bueno, ok, pasemos entonces al miércoles. Hugo Ñopo. Ajá. Que seguro sí tiene tema. Claro, ya lo escribió. Ya. Bueno, es que de hecho yo estaba escribiendo. Ya lo mandó, ya lo grabó, ya hizo el podcast, lo editó, todo. Es que le cambiaron de tema, pues, se dieron un tema nuevo a última hora. Exacto. Yo estaba escribiendo, o sea, no estaba escribiendo, estaba como rumiando el tema y ¡plin! Llegó esto de la columna de la semana que pasó, ¿no? De hecho, por escribirla a las corridas, fui impreciso en algunos términos, en algunos conceptos de esa columna que ya salió, pero bueno, fue. Y lo que venía rumiando es nuevamente lo de los docentes, ¿no? Su importancia y tal. Pero estuvo bien que no salga en ese momento lo que venía pensando sobre los docentes, porque ahora quiero sumarlo a algo que me acaba de pasar, que es importantísimo y es fundamental. Y es, lamentablemente, ayer falleció un profesor mío. Un profesor que fue, pero central y fundamental en mi carrera. Y de repente él ni lo sabe, ni se dio cuenta, ¿no? Sino que cuando yo estaba terminando de estudiar matemáticas en Católica, él
vino de profesor visitante a la universidad y conversamos, ¿no? Yo estuve en sus clases, interactuábamos, pero él siempre vivía pues en otro planeta, como esa imagen prototípica del matemático que vive en otro planeta. Sí, él vivía en otro planeta, claramente. Pero conversábamos, hablábamos y tal, y resulta que cuando yo estaba terminando de estudiar matemáticas, ¡pling!, me llegó una carta con la beca para estudiar el máster allá en Río de Janeiro. Entonces, él fue como que fundamental, casi sin ser muy frontal o directo, dándome esa primera beca para comenzar a salir a estudiar. Y era un profe con el que me encantaba hablar, justamente porque era muy apasionado por lo suyo. Era un señor que vivía las matemáticas, pero de una manera extraordinaria. O sea, para él los entes matemáticos no eran entidades que se describían en un papel, sino que eran casi seres vivos. Y cuando hablábamos de las matemáticas, él me decía, sí, pues es que estas ecuaciones viven en este espacio. Y él usaba el verbo viven. Eso es una cosa que me ha quedado hasta ahora marcada. Él hablaba de las cosas como entidades vivas, ¿ya? Esta ecuación vive allá en los espacios tal, y me comenzaba a hablar así, y le ponía vida a estos entes, y les trataba así con cariño, y entonces yo hablaba mucho con él, pero más porque me apasionaba. Él era profesor visitante, yo tomaba un curso como alumno libre con él, ni siquiera andaba pues detrás de una nota o algo así, ¿no? Sino que simplemente lo buscaba porque me apasionó, me gustaba sentir como por ósmosis la pasión que él sentía por las matemáticas. Y al final de cuentas, como les cuento, me invitó al IMPA a hacer este máster y bueno, ya la historia continúa, ¿no? Entonces, quiero vincular esto a lo que venía pensando respecto de los docentes y lo que ya he enunciado previamente, ¿no? La magia del proceso pedagógico. Qué lindo, Hugo, me gusta mucho. Maravilloso, que justamente yo creo que es... Yo les iba a preguntar eso, ¿no? O sea, ustedes como gente de academia y esto, ¿qué tanto pueden haber sido influenciados por ese espíritu de los profesores para ir hacia un lado, hacia el otro, interesarte por algo específico? Y eso es la inspiración que genera un profesor, es todo, ¿no? Nos vamos a quedar sin columnas para el Día del Maestro. Sí. ¿Pero qué día es el Día del Maestro para esto? Mayo, ¿no? Cada año me entero el día que es, sí. Mayo. Yo nunca lo he tomado en consideración, la verdad. ¿Nunca te han llevado una manzana? Nunca. Creo que los ingleses no tienen ni Día del Maestro. Es que cambia de lugar en lugar, de repente allá es en otra fecha. Seguramente que sí, pero además no es algo que celebren mucho ni consideren, ¿eh? Bueno, entonces, nada, buenísima la... Todos los días son tu día, Natalia. Todos los días son bueno, tu día. pero eso siempre, pues Dante, eso ya se sabe. Ahí está. La gozadera. Ajá. Exacto. Bueno, yo no no queda... tengo tema, así ni me preguntes, ¿sabes? Porque yo no tengo tema. Nos queda Dante Trujillo de los viernes, siempre también con el tema que ya viene para la reunión, viene con el tema desarrollado. No, Oye, pero me ha gustado tu columna de ayer. Sí, Sí, a mí también me gustó muchísimo ese ángulo, el tema ese de la distracción que es tan fuerte. Bueno. Y no tenía de qué escribir, ¿ah? No tenía que, no, pues no sabía que... No, pues si luego yo pensaba, cuando lo leí después, pensé que, honestamente, me parecía que podía ser más o menos bonito, lo que sea, pero me parecía muy superficial, y ese es el problema de cuando escribes sin tiempo, digamos, o sea, yo no pasé por el... A veces cuando lo piensas, se te ocurre un poco antes, pues le das una vuelta, ¿no? Y las ideas adquieren como más textura, más profundidad simplemente, ¿no? Me parece que no tenía, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a mí por lo menos me sucede cuando casi lo improviso en realidad, ¿no? Voy a contradecirte ya, porque a mí sí me parece que tiene profundidad, ¿sí? Porque hay consejos muy simples y muy prácticos, muy sencillitos, que justamente por ser así de simples, son profundos, pues porque ya llegan a la esencia del asunto, ¿no? O sea, leyendo tu columna me acordé muchísimo de lo que mi advisor me decía. Mi advisor me decía solo una cosa:
tú tienes que sumar as hours, horas culo. Poner el culo en la silla. Eso es lo único que tienes que hacer, porque todo lo demás ya lo tienes. Tienes una universidad, un asesor, ambiente, ideas, tienes todo. Nada más métele las as hours. Y es eso. O sea, no basta, pues. O sea, ni siquiera basta eso, pues, porque hay el punto es ese de que, ok, uno trata de conseguir la habitación propia, el tiempo, ¿no? O sea, poder zafar de las necesidades económicas, por lo menos durante unas horas, y poder sentarte. Y luego viene el otro problema, el de poder concentrarte, ¿no? El de poder apagar todos los ruidos y hacer, que de por sí ya puede ser frustrante, o sea, ¿no? De por sí es como una autoconspiración constante, ¿no? Es difícil eso, es difícil ponerte o sea, realmente abstraerte de todo, ¿no? Y quedarte, por ejemplo, con escribir una columna, o sea, al momento de escribir la columna, tienes otros estímulos. Tienes otros estímulos dentro de ti mismo, ni siquiera ya exteriores, ¿no? O sea, tienes estímulos como que tienes que pensar en... Es más, escribiendo te distraes de tu propio tema, ¿no? Entonces, y si eres como digresivo como yo soy, o sea, que yo tiendo a la digresión, tiendo a irme de aquí, parto de acá y me voy para el otro lado. Cuando hablo, cuando pienso, soy así, ¿no? Yo no soy así como... casi nunca me puedo encerrar en una sola idea, ¿no? Puede ser un poco difícil. Es bonito pensarlo. Es bonito pensarlo porque en realidad se cree que basta con la habitación propia, pero en realidad el asunto del silencio mental, digamos, es bien importante para escribir. Y me parece que hay que entrenarlo. O sea, no sé bien cómo. Creo que el yoga ayuda, por ejemplo. O sea, los A mí ejercicios... me ayuda un montón. A mí me ayuda un montón el yoga, pero también la otra cosa, y eso lo dicen muchos artistas, creadores, escritores, la rutina ayuda. Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, La tienes tu disciplina. rutina y ya tienes tu rutina. Y yo, por ejemplo, como te decía, escribo muy rápido, me muevo muy rápido, pero también trabajo y me concentro por periodos cortos y de ahí me tomo un espacio mental, o sea, me meto a redes sociales, no sé qué, pero entro y salgo, y tengo una rutina incluso en la distracción, o sea, sé que si no tengo esos espacios de distensión mental, no voy a poder, pero sí soy de las que digo, bueno, eso se tiene que acabar y yo escribo diariamente. Antes eran 1500 palabras y ahora he subido a 2000 a 2500 diarias. Es un huevo Y eso. es bien loco porque las puedo escribir todas de un tirón en media hora o me puedo demorar el día entero. Pero si escribo todas de un tirón en media hora, el resto del día no puedo producir más. Es como que Oye, mi capacidad mental... Stephen King eres tú, o sea, 2000 palabras al día es un huevo. O sea... Sí, sí. Oye, Nata, y te hago esta pregunta. ¿Te da lo mismo escribir en español que en inglés? Completamente lo mismo. A estas alturas ya. Sí, ¿Y después pero en resulta que no realidad te siempre... acuerdas si lo escribiste en una lengua o la otra? No, lo que pasa es que escribo muy diferente en las dos. O sea, cada lengua es muy distinta. Entonces escribo, yo o escribo en inglés o escribo en español, pero da igual cómo es. Y me es muy difícil traducir. Pero tiene como voces diferentes para cada idioma. Sí. Maña. Oye, qué idea de negocio para hacer un taller de cómo se concentra cada uno. Sí. Tini, por favor. No, Yo escribo escúchame. 500 palabras y me siento Balzac. O sea, Marco 500. casi Balzac, imprime siento tu Balzac. O sea, columna. la comedia humana, 500 palabras para mí. Sí. Sí. O ya, 800 ya. La columna ya. Sí. Sí. Ya, pues para mí escribir una columna es parte de mi día. O sea, hago eso y hago otra cosa. Claro. No, pero yo también, pero digamos, o sea, de cosas mías, de ficción, lo que sea que esté escribiendo, avanzar 500, 700 palabras al día me doy por bien servido, porque además me edito. O sea, también pasa que me edito. Ah. O sea, no lo dejo en bruto, sino que me edito. Entonces, Claro. me voy habiéndolo revisado, ¿no? Entonces, eso también es verdad. Editar es... Te toma más tiempo que escribir, claro. Puede Claro, tomar yo escribo como te digo, muy a velocidad. O sea, ponte el libro que escribí de Independencia. Empecé a escribirlo a mitad de enero y lo entregué a Claro, yo me acuerdo. la primera semana de abril. Sí, claro. De eso sí requería una concentración, pues, bien, bien grande. Y ahí fue que empecé a subir número de palabras. Como te digo, antes eran 1500 y después de las 1500 el cerebro ya no me daba. No, Como que ya no claro. había más ideas, ya no había más habilidad, ¿no? Claro.
Bueno, se acaba de unir. Gustavo, pero siento que Gustavo. Perdón, disculpa, ¿qué? No, No, que iba a decirles que lo que sí había pensado escribir, o sea, porque lo que sí había considerado escribir, incluso la semana pasada, yo no sé si tenga sentido, pero o sea, esta semana que pasó, eso que terminé haciendo, en realidad en el fondo quería escribir otra cosa, quería escribir, o sea, no lo había pensado tan claramente, pero quería escribir sobre Patti Smith, que cumplió 75 años el 30 de diciembre. O sea, y es mi superhéroe, pues, Patti Smith, ¿no? Absoluta del planeta. Entonces yo empezaba un poco con la idea de por qué celebramos los números redondos, por ejemplo. O sea, que siempre me llamó la atención por qué se celebra el 75 y no el 74, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad era una especie de apología de Patti Smith, ¿no? Y por qué me parece que es una artista tan influyente, tan importante, tan trascendente, ¿no? Su compromiso político, su compromiso social con el arte, ¿no? Cómo sigue produciendo, sigue cantando, sigue estando en todas, es la gran influencia de las rockeras del mundo. O sea, todo eso a mí me fascina, me fascina su literatura, me fascina, me parece maravillosa, ¿no? Su poesía, sus novelas, todo me gusta. Entonces, y tiene 75 años y además me ha pasado varias veces que he estado cerca de ir a verla y nunca la he visto, o sea, nunca la he visto y estuve a punto de ir a verla en Barcelona, en Estados Unidos, en Chile, no sé por qué no fui a verla a Chile cuando fue la revuelta, yo he debido ir ahí, no he ido, o sea, no, es como raro todo, y ya no sé si tengo oportunidad de verla. Incluso en Nueva York, ahora que fue Gustavo, ¿no? yo le dije a Gustavo eso. Una lástima, pues, ¿no? Pero no sé, entonces tengo como ese amor eterno por ella, ¿no? Entonces quizás escribas sobre eso, ¿no? Aunque en día no sé, o sea, yo no sería tan a propósito, porque ha sido el 30 de diciembre, en realidad, la vaina, ¿no? Pero bueno, no sé. Si no, no sé, me parece un tema más Bueno, pero va a cumplir 75 y un mes. Igual, podemos celebrar. Puede ser Dante ama a Patti. Totalmente, Dante ama a Patti. Bueno, y como decía, se ha unido desde las Islas Maldivas, Alberto de Belarus. Malditas. Hola, soy el sobreviviente de un sangriento y vengativo juego de ludo con mi sobrina. Oye, qué juego para endiablado, puede ser, ¿eh? Parece muy sencillo, pero tiene una serie de sutilezas y de cosas así pasionales muy interesante. Pero no escribiré sobre eso. ¿Cómo saber perder, Alberto? ¿Cómo? Saber perder y saber ganar. Pensaba invitar a Keiko Sofía para que escriba. Pregúntale si le gusta el ludo. Claro, tal vez le faltó jugar. El Monopolio le debe gustar más que el ludo. Sí, totalmente. No, estaba pensando escribir, pero digamos, es un tema que tengo que investigar y que si siento que no estoy a la altura, lo dejo de lado e invito a alguien a que escriba y yo escribo otra cosa para el martes. Pero el rol del estigma en el tratamiento de la pandemia. O sea, yo he notado un montón de gente avergonzada de admitir que tiene coronavirus, que se ha contagiado, y también mucha gente con el ánimo de señalar con el dedo, ¿no? Y de juzgar a quien se contagia de COVID. Y esto me recuerda un poco todo el estigma que todavía existe el día de hoy hacia la gente que vive con VIH, ¿no? Donde también, o sea, es más, la respuesta inicial de la administración Reagan era un poco, bueno, ellos se lo merecen, ¿no? Que se mueran porque se lo merecen por su estilo de vida. Entonces ahí estoy como que jugando con esta idea de qué rol cumple el estigma en estos temas de salud pública. Entonces, si encuentro el enfoque y la manera bonita de alinear ambos momentos, me lanzo con eso. Mira, Alberto, que yo como tuve COVID tan pronto en la pandemia, yo lo tuve pues, a mí me dio COVID 18 de marzo del 2020. En Wuhan. Pero yo tuve cepa Wuhan, o sea, la original. Y entonces, en ese momento, sí sentía bastante reticencia de decirlo. Todos eran, pero ¿cómo te has contagiado? Era como realmente me sentía apestada. Sobre todo cuando le contaba a gente acá en Lima has tenido, o sea, como de dónde te ha venido, quién te ha tocado, y había muchísima esta sensación. Ahora yo creo que eso ya en el caso mío ha pasado, porque además lo tuve hace tanto tiempo que como que ya pasó, pero sí sentí ese estigma sobre, ¿dónde habrá sido para agarrar eso? Y de hecho eso tiene consecuencias para la
Uy. Salud pública. Te perdimos. Eso decía que eso tiene consecuencias para la salud pública. O sea, por ejemplo, cuando estaba en el programa, en este fellowship en Yale, que éramos 16 personas de todo el mundo, un amigo le dio COVID y no le dijo a nadie. Entonces, muchas personas que habían estado con él en esos días, después estuvieron con otras personas también del fellowship, con lo cual terminaron siendo como 4 contagiados, 5 contando esposas y tal. O sea, no tengo cómo probarlo, ¿no? Pero probablemente hubiese sido un número menor si es que cuando él se enteraba le hubiese contado al resto, oye, tengo COVID. Pero hay como vergüenza que me parece como muy interesante de poder revisar un poquito más, porque creo que además se contradice mucho con las campañas que han tenido muchos gobiernos para enfrentar esto, ¿no? Que era justamente avergonzarte. Decir, oye, estás trayendo a la casa el virus que va a matar a tu familia, ¿no? Entonces, claro, te da el virus después de ese mensaje y no eso quieres contar a nadie, ¿no? Entonces, por ahí tal vez salga algo. Sí, interesante la perspectiva porque además hay como 2 caminos, ¿no? El que efectivamente te contagias sin querer o te contagias por un riesgo que uno asume, digamos, el riesgo. Y también está por el otro lado lo que hemos visto la semana pasada de las fiestas, digamos, y después decir, no sé por qué me contagié. Hay como... a mí me parece interesante, algún día me gustaría escribir, pero no sé si en una columna, sino otra cosa. Un soneto. Claro, una décima en realidad. De Pero en verso alejandrino. Sobre la culpa o sea, esa culpa masiva que va a haber respecto al virus, ¿no? O sea, la cantidad de gente que está cargando ahora mismo con la culpa de que sus padres se hayan muerto porque ellos se contagiaron, que es otro lado de lo que estás diciendo, Alberto, ¿no? O sea, yo me imagino, eso es mí mismo, por ejemplo, ¿no? Que soy una persona culposa, o sea, tiendo a sentir culpa, ¿no? Entonces, si yo hubiese, y mis papás no viven, pero si mis papás viviesen y yo los hubiese contagiado, yo sé lo que sentiría. Sería, sí, colegio católico. Colegio católico, pero siempre fui ateo, o sea que... Ya. La trampa es que igual, por más ateo que seas, te meten la culpa igual. Seguro. No, mi mamá era española, además, o sea, española, la guerra civil, etcétera, ¿no? O sea, yo mamado eso. Entonces, pero volviendo al punto, sí me parece interesante la culpa que yo sé que sentiría y la culpa que debe ser un problema incluso social. ¿Sabes? Me imagino que debe haber muchas personas, muchísima gente en todo el mundo que se deben sentir culpables y que ni siquiera ha habido tiempo de procesar esa culpa, ¿no? Porque efectivamente has llegado y se han muerto 10 personas. Concha, madre, tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, tu esposa, o sea, ¿no? Es que ha ocurrido eso. Y me parece que no puedes evitar sentirte culpable. Por más que tú digas, no, ya, mira, esto le puede pasar a cualquiera, pero ya, ok, pero yo fui el heraldo negro, pues, o sea, yo fui el que trajo la muerte, ¿no? Entonces, me parece bien fuerte eso. Me parece súper fuerte, ¿no? Y no permito banalizar esa idea, digamos, ¿no? Ahora, yo lo que he visto en estas últimas semanas, o sea, de fiestas, es todo lo contrario. O sea, en gente joven es como que, oye, me dio COVID en la fiesta de no sé quién, a mí también. Y es como, o sea, lo puse en Twitter, ¿no? La gente está como flexing de dónde te dio COVID y con quién, ¿no? Porque Totalmente. claro, porque es Omicron, ¿no? Pero al mismo tiempo es súper macabro. O sea, esa idea, ¿no? Porque dices, ya, igual a ti te dio y jaja, qué risa, pero tú no sabes a quién se lo diste, ¿no? O sea, ya no solo en tu casa. Es súper interesante eso porque también hay una especie como de cosa de liberación, ¿no? De, ya, me dio, ¿no? De una vez ya. No, y además ahora me da y ya no tengo el miedo de morirme, no tengo el miedo de matar a nadie. Bueno, yo les confieso que eso me pasó a mí. Cuando a mí me dio COVID, yo dije, bueno, pues ya tuve COVID, pues si no me morí ya. Claro. Sí, o sea, ya me dio, pues ya me vuelve a dar. Hay diferentes, ha pasado, digamos, muy rápido todo lo de la pandemia y hemos tenido muchas sensaciones con respecto y cómo hemos percibido contagiarte, no contagiarte, en qué momentos. La gente no salía de su casa por miedo a contagiarse porque no tenía información, realmente no sabías si te contagiabas comiendo la fruta mal lavada, la gente se limpiaba los pies con lejía, o sea, era... Hasta ahora, hay lo de la lejía en los zapatos. Y la gente, digamos, no teníamos mayor información que eso.
Y ahora ya es como que la gente bajó la guardia un poco, ¿no? Y se siente más relajado, no tiene tanta culpa. Sí, no, ya el asunto de la culpa era cuando tener COVID podía significar tu muerte. O sea, digamos, hace un año, ¿no? No sé. Y mientras más escucho, creo que voy a tratar de enfocar, o sea, como de hablar de este sentimiento, pero no centrarme en el caso del COVID, sino llevarlo al VIH. Porque yo creo que eso hay... es una muy buena medida. ¿No? Porque, sí. O sea, partir del COVID para decir, bueno, ahora que todos conocemos de qué sentimientos estamos hablando, llevémoslo a esto, a la epidemia del VIH y a sus inicios, ¿no? Entonces, tal vez por ahí haga algo. La misma estigmatización, el hecho... Sentimientos de culpa, esto lo ha generado tu conducta, ¿no? Exacto, exacto. O sea, y es más, hasta hoy, hablar de VIH positivos es casi inusual escuchar que alguien acepta su diagnóstico. Totalmente. Sí, está súper bien. Me parece interesantísimo. A mí también me parece interesante. Bueno, le hemos dado vuelta a la semana, ¿no? Le hemos dado vuelta a la semana. No ha podido estar aquí. Gustavo Rodríguez tampoco. Le agradecemos a todos nuestros suscriptores, obviamente, porque es la primera reunión editorial del año que van a ver. Nos hemos extrañado a todos, nos hemos extrañado a nosotros también. Así que ya regresamos los sábados, todos los sábados. Bueno, ustedes lo reciben los martes. Dante Trujillo siempre ácido. Está bien, está bien. Bueno, ha sido un gusto.